Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Julen. Como bien lo acaba de mencionar el senador, pues lo sucedido hace 2-3 días en territorio tamaulipeco deja muy claro 3 cosas que son fundamentales para el grupo parlamentario de Acción Nacional y aquí en la permanente, senadores y diputados, dejarlo muy claro. En primer lugar, pues desde luego la complicidad que a todas luces pues ha provocado, con la cual se llegó a gobernar Tamaulipas, en donde precisamente por haber entregado las llaves del territorio tamaulipeco a estos grupos criminales, pues ellos se convierten en amos y señores del Estado y pues no tienen manera de detenerlos en virtud de que se tiene este compromiso con ellos, poniendo desde luego en absoluto estado de indefensión a las y a los tamaulipecos. Un segundo tema que queda perfectamente claro y al descubierto tiene que ver también con la errónea política de abrazos y no balazos implementada por los gobiernos de Morena. Quiero decirles que hace tan solo 7 meses no había manera en el mundo, no había forma que hubieran convoys y mucho menos de 20 o más unidades, como lo acabamos de ver con absoluta claridad, porque en los gobiernos de Acción Nacional y particularmente en el de Tamaulipas no se abrazaba a los criminales. En Tamaulipas se iba por ellos, precisamente para defender a las y a los tamaulipecos. Y un tercer tema también muy evidente y diría yo muy triste para nuestro Estado democrático, me refiero al Estado mexicano, pues es la intolerancia. Porque desafortunadamente, incluso en el púlpito de las mañaneras, el señor presidente pues dice que es una lanzada política en contra del gobernador. Nada menos cierto que eso. Nadie quiere que le vaya mal a Tamaulipas, mucho menos en materia de seguridad. Incluso se llegó o se llega a tratar de culpar a la administración anterior de estar atrás de esos movimientos de estos criminales. Imagínense ustedes, pues primeramente algo que distinguió a la administración anterior y por eso se pudo pasar del lugar 3 de más inseguridad a nivel nacional a estar dentro de los 6 más seguros fue precisamente esta acción frontal, y la primera acción es no pactar con los criminales. Y en segundo lugar, suponiendo que así fuere, pues si se tuviera ese control y esa influencia, ¿ustedes creen que hubiera sido capaz de haber alternancia en el Estado? Por supuesto que no. Yo le recuerdo y se lo digo de manera respetuosa al presidente de la República desde aquí, que él no se cansó, se hartó de contrastar durante décadas a las administraciones panistas y priistas. Entonces, ¿por qué hoy que lo hacemos la oposición, que lo hace Acción Nacional, particularmente además de manera responsable, porque nos ocupa nuestro Estado y la seguridad de las y de los tamaulipecos, por qué es un pecado, por qué es creer que es atacar a la administración actual? Por supuesto que no, pero sí es contrastar los resultados de lo que hacía una administración panista, de lo que está sucediendo hoy con una administración morenista, que además aplica esta errónea política pública de abrazos y no balazos. Por eso el punto de acuerdo tiene que ver con pedir, con exigir a la Guardia Nacional que refuerce su presencia en el estado de Tamaulipas, que mande elementos y precisamente sean capaces de detener y eliminar a estos grupos y a estos convoys que tanto lastiman a nuestros ciudadanos. No nada más en materia de seguridad, sino que ustedes saben que al disminuir la seguridad disminuye la confianza, al disminuir la confianza disminuye la inversión, al disminuir la inversión disminuye desde luego la generación de empleos y el bienestar de las y los tamaulipecos, que es lo que hoy nos tiene aquí y es lo que nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Efectivamente, mira, no solamente cumplimos con nuestra responsabilidad de contrastar, de señalar, precisamente para buscar corregir lo que se está haciendo mal, sino que además como grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, justamente hace poco menos de un mes, presentamos un paquete de iniciativas que es un México en paz, y es la receta para la paz que se tiene que hacer de acuerdo a la lógica, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a la visión y a la experiencia de casos que han sido exitosos, que es lo que se tiene que aterrizar, no
nada más en los estados, sino a nivel, desde luego, nacional. Esto pasa, y bueno, quiero dejar además hacer notar que esto que hoy usamos como ejemplo, Tamaulipas, pues no solamente es el caso de un estado, esto está sucediendo en muchos otros lugares. Aquí precisamente con Marta en Encarnación de Díaz, en Jalisco, bueno, pues es exactamente el mismo caso de pasar de un gobierno de acción nacional con una política clara en tema de seguridad pública a pasar a un gobierno pues de abrazos y no balazos, y lo que ha sucedido, la descomposición total. Primeramente, el tema de la atención a las causas que dan origen a las violencias, que por supuesto es un tema importante, pero se ha malentendido creyendo que con el solo hecho de aplicarlas en la inmediatez se va a corregir el problema. Lo que se tiene que entender es que va a llevar generaciones enteras para que esta atención a las causas que dan origen a las violencias surta efectos, y mientras eso surte efectos, tú tienes que tener una acción directa y frontal en contra de los criminales, primero para detenerlos, abatirlos, eliminarlos, y también para mandar ese mensaje a todas las nuevas generaciones que hay dos caminos: el camino bueno, el camino de recibir programas sociales y que puedan encauzarse por el camino del estudio, del arte, del deporte y todo lo demás, o el camino incorrecto, que es el camino del crimen. Otro factor fundamental tiene que ver, por supuesto, con el fortalecimiento y capacidades de nuestras policías. No es posible, y ustedes véanlo, sobre todo las policías municipales, como con camionetitas que apenas y caminan, compitiendo contra pues camionetas 4x4 último modelo, por cierto, robadas, que tienen los criminales. No se puede competir con pistolitas que parecen, con todo respeto dicho, pues de agua, comparado con las de alto calibre que utilizan los criminales. Se tiene que estandarizar la capacitación, por eso proponemos que haya universidades de seguridad y justicia en todas las entidades federativas de nuestro país, precisamente para que haya una capacitación ordenada y uniforme de todas nuestras policías a nivel nacional. Por supuesto, mucho mayor capacidad de inteligencia, instalación de paradores seguros en nuestras carreteras para ir recuperando estos espacios de territorio que se han perdido. Esto, desde luego, yo podría quedarme aquí seguramente mucho más minutos, pero por respetar el tiempo pues de esta conferencia de prensa, lo dejo hasta aquí mi explicación. Un comentario y una pregunta más. Solamente rectificar las condiciones que bien usted menciona, las pistolitas, las camionetitas. Así inició este gobierno porque así lo dejó la administración anterior. Ese solamente lo pongo sobre la mesa y es mi comentario. Mi siguiente pregunta es: ¿ustedes creen que con esta cantidad de elementos de la Guardia Nacional que han enviado para Tamaulipas es suficiente para Bueno, que cuando menos que haya una disuasión y que los grupos, con la presión que se genera, tanto social, mediática, como también pues de la oposición, pues entiendan que tienen que ir por ellos sí o sí, y que tienen que disuadirlos, y cuando menos que no salgan de su casa. Eso es lo que cuando menos nosotros esperaríamos. Si no van a ir por ellos, bueno, cuando menos que no salgan de su casa y que no se muevan y no puedan tener este tipo de despliegues de fuerza que atemoriza a nuestra población, y como bien lo dijiste en el caso de Matamoros, por ejemplo, pues se suspenden desde luego las clases, se cierran los comercios y toda la cadena de círculo vicioso que se convierte con este tipo de acciones. Con esto me despido. Mensaje para los tamaulipecos que obviamente están viendo esta conferencia. Que sepan que los representantes de Acción Nacional, tanto el senador, desde luego, Ismael, como un servidor, como más compañeras y compañeros en el plano local y federal, pues estamos haciendo lo que nos corresponde. Nuestra responsabilidad de señalar lo que está mal, lo que se está descomponiendo. Como lo dijo el senador Julen, se dejó el Estado con una administración panista en el lugar 6 de estados más seguros, según Canacar, las carreteras más seguras del país para transitarlas perfectamente de día y de noche. Hoy, pues bueno, la situación está rápidamente yendo cuando menos cerca de una década de retroceso en tan solo 7 meses.